espíritu, ¿no? Y el accesorio ahora. Acá no lo vamos a detener mucho. Una preguntita. En pediatría nos está hablando sobre ruidos inocentes en niños. ¿Por qué se da eso? No solo en pediatría, sino en recién nacidos, en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, existen tres tipos de soplos. No son ruidos inocentes, son soplos inocentes, ¿no? Tres tipos de soplos. Hay soplos cardíacos orgánicos, que son realmente los patológicos, y luego están los soplos cardíacos funcionales, que se deben a algo funcional. Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre siempre va a tener soplo. No significa que tenga alguna alteración estructural del corazón, sino como el corazón está trabajando más rápido con la fiebre, entonces hace que exista un soplo. A eso se le llaman soplos funcionales. ¿En qué situaciones más una persona puede tener un soplo funcional? Una persona que tiene anemia, por ejemplo. Ahorita yo te ausculto a ti, no tienes soplo, pero te hago bajar las gradas hasta la planta baja de carrera y subida de carrera. Subes acá, pero tú vas a tener un soplo, es un soplo funcional. Secundario, el corazón está trabajando más de lo habitual. Soplos cardíacos funcionales, anemia, fiebre, embarazo, hipertiroidismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego están los soplos inocentes. Los soplos inocentes no existe alteración anatómica, no existe alteración funcional, pero el paciente presenta un soplo. Soplos cardíacos inocentes, no ruidos cardíacos, soplos cardíacos inocentes. Son 6 soplos cardíacos inocentes, los más conocidos, ¿no? Lo vamos a ver en la parte de soplos cardíacos, pero no es ruidos inocentes, soplos cardíacos inocentes. ¿Qué traduce? No traduce alteración anatómica, no traduce alteración funcional, pero tiene un soplo. Tiene una explicación del por qué, pero no es patológico. Por eso el mismo nombre lo dice, soplo cardíaco inocente. No traduce alteración anatómica y menos funcional, ¿no? En cambio, los soplos cardíacos funcionales se deben a algo: fiebre, anemia, embarazo, hipertiroidismo, ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y los otros son los orgánicos, son los verdaderos patológicos, donde hay una regurgitación valvular, una comunicación entre dos cavidades, una estenosis, etcétera, etcétera. Esos son los verdaderos soplos patológicos, ¿no? Entonces, ya dentro de ahorita, ¿cuántos tipos de soplos cardíacos hay? 3. Soplos cardíacos orgánicos, soplos cardíacos inocentes y soplos cardíacos funcionales. ¿Ah? Diferente a... ¿Qué me preguntaste? ¿Ruidos? No es ruidos, es soplos cardíacos inocentes. ¿Ves? Entonces, poco de auscultación. Otra cosa que tienen que recordar es esto de acá: saber diferentes presiones en diferentes lugares del corazón. Ustedes saben, ya que hablamos acá de soplos, ¿qué es un soplo cardíaco? ¿Cómo ustedes podrían definir un soplo cardíaco? ¿Cómo? ¿Más fuerte? ¿Un flujo qué? Exacto, es un flujo turbulento. ¿Por qué decimos flujo turbulento? Porque en condiciones normales el flujo sanguíneo es un flujo laminar, ¿no? El flujo sanguíneo en diferentes partes del cuerpo es un flujo sanguíneo laminar de baja velocidad. Cuando ese flujo sanguíneo laminar se convierte en flujo turbulento, ahí sucede el soplo. ¿Y en qué condiciones un flujo sanguíneo laminar se convierte en turbulento? En las insuficiencias valvulares, en las estenosis valvulares, en la dilatación de alguna cavidad o en alguna comunicación entre dos cavidades de diferente presión, ¿no? Que tenga gradiente de presión siempre, ¿no? Justo eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que tienen que recordar de esta diapositiva? Las diferentes presiones en las diferentes cavidades. La presión diastólica de ambos ventrículos siempre va a ser 0. Si les preguntan cuánto es la presión en diástole del ventrículo izquierdo, 0. ¿Cuánto es la presión en diástole del ventrículo derecho? 0. Ahora,
la presión sistólica del ventrículo izquierdo? 120 por lo menos. La presión sistólica del ventrículo izquierdo ustedes la pueden determinar. ¿Cuánto es la presión que tú te tomas normalmente en el brazo? 110 la sistólica. ¿Diastólica? 80, ¿no? Si tu presión que tú tomas en el brazo, tu sistólica es 110, entonces tu presión del ventrículo izquierdo también es 110, la sistólica, ¿no? Pero la diastólica no. La diastólica del ventrículo izquierdo es 0. ¿Ven? Entonces, ¿qué presión tiene el ventrículo izquierdo? Depende de cada persona. Pero en condiciones normales siempre va a ser 120. ¿Vale? Diastólica de 0. El ventrículo derecho, la presión diastólica 0. Sistólica de más o menos, eso también depende de la altitud. A mayor altitud, mayor presión del ventrículo derecho. A menor altitud, menor presión. En condiciones normales, entre 25 y 30 es la presión sistólica del ventrículo derecho. ¿En qué fase del ciclo cardíaco existe mucha diferencia de presión entre ventrículos? ¿En sístole o en diástole? En sístole. En diástole las presiones son iguales, ¿verdad? 0. En cambio, en diástole. En cambio, en sístole, del lado izquierdo tengo 120, del lado derecho 30. ¿Cuánto de diferencia tengo? 90. A eso se llama gradiente de presión o diferencia de presión. ¿Vale? No pasa lo mismo entre ambas aurículas. Fíjense, ahí están las aurículas. En diástole, las presiones de las aurículas es 0. En sístole, entre 6 y 8 del derecho y entre 10 y 12 del izquierdo. La diferencia de presión en diástole es 0 y en sístole es muy poquito, 2 a 4 milímetros de mercurio. Es muy poca diferencia de presión, ¿verdad? Ahora, veamos la diferencia de presión entre arteria pulmonar y aorta. La presión que ustedes se toman en el brazo es la misma presión de la aorta. Es decir, si acá el compañero se tomó una presión de 110/80, su aorta va a tener esa presión, su sistólica va a ser 110 y su diastólica va a ser 80. Esa es la presión de la aorta, la misma presión que nos tomamos en el brazo, ¿vale? La diferencia de presión o la presión de la arteria pulmonar, sistólica 30 y diastólica 10. Sistólica 30 y diastólica 10. Diferencia de presión en sístole y en diástole de cuánto. ¿Cuánta diferencia de presión tengo en sístole? Si acá tengo 120, acá tengo 30. 30. En diástole, acá tengo 80 y acá tengo 10. ¿Cuánto diferencia? 70. Entonces, si decimos que un soplo cardíaco es un flujo turbulento producido por paso de sangre de una cavidad de mucha presión a otra cavidad de baja presión, ¿no? La sangre siempre va de una cavidad que tiene mucha presión a otra cavidad que tiene baja presión, ¿vale? ¿Quién se clavó mi plumón rojo? Los del Víster. Sáquenlo del Víster. Eso es del Víster. Miren, si yo tuviera un hoyo acá, esto es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, esto es septum interventricular, ¿verdad? Entonces yo tengo un hoyo acá, una comunicación interventricular. Ahora esta es aurícula, aurícula. Acá tengo otro hoyo, una comunicación interauricular. Aorta pulmonar. Acá tengo una comunicación que se llama conducto arterioso permeable, ¿vale? Ahora, si decimos que la sangre va de una cavidad que tiene mucha presión a otra cavidad que tiene baja presión. Ahora ustedes me dicen, en esta comunicación interventricular, que es esta de acá, acá tengo un hoyo. ¿La sangre de dónde a dónde va? ¿Del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho o del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo? Ventrículo izquierdo al ventrículo ¿Por qué? derecho.
Por la presión. Por la diferencia de presión. ¿En qué fase del ciclo cardíaco? En sístole. ¿Por qué no en diástole? Porque las presiones son iguales. Porque las presiones son iguales. Excelente, es súper fácil. Ahora, yo tengo una comunicación interauricular. ¿La sangre de dónde a dónde va? De la izquierda a la derecha, a la izquierda. De la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿En qué fase del ciclo cardíaco? ¿En qué fase del ciclo cardíaco? En diástole. ¿Por qué en diástole? Si la presión acá es 0 y acá es 0. Pero eso ya sería sístole, ya no sería diástole. Pero acá está, mira, lo mismo de acá. Si acá la diferencia de presión es en sístole y en diástole es 0, entonces la sangre va a pasar de acá a acá solo en sístole. En diástole no pasa sangre a ningún lado. ¿Por qué? Porque las presiones son iguales, ¿verdad? Y si tengo una comunicación interauricular, si la diferencia solo es en sístole, entonces la sangre solo pasa en sístole, en diástole no pasa. ¿Por qué? Porque la diferencia de presión en diástole es 0. Ahora, un soplo cardíaco, más o menos, una persona lo puede auscultar cuando la diferencia de presión es igual o mayor a 20. ¿Cuánta diferencia de presión tengo acá en sístole? 70 decíamos, ¿verdad? Porque acá es 120, acá 30, 90. Es más de 20. Entonces, es decir, que en una comunicación interventricular vamos nosotros a auscultar un soplo. ¿Qué tipo de soplo? Sistólico, porque la sangre solo pasa en sístole, no pasa en diástole. Ahora, ¿cuánta diferencia de presión tengo acá en sístole? 2, 4, casi nada de diferencia de presión. Entonces, difícilmente yo voy a auscultar el paso de sangre de acá a acá. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de presión. Para yo poder auscultar un soplo, tiene que haber una diferencia de presión más o menos mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿vale? Y ahí solo hay 4. Entonces, acá, el paso de sangre de acá a acá no va a producir un soplo cardíaco, ¿vale? A ver si se ha entendido. Con este ejemplo, ¿cuánta diferencia de presión tengo en sístole y en diástole? ¿La sangre de dónde a dónde pasa? De la aorta a la pulmonar. ¿En qué fase del ciclo cardíaco? En sístole y en diástole. ¿Por qué? Porque la diferencia es mayor a 20. Exacto, porque la diferencia de presión es tanto en sístole como en diástole. Entonces, ¿qué tipo de soplo tendré acá? ¿Auscultaré un soplo? Más o menos, pero no ahora pulmonar otro. Mira, en sístole, ¿cuánto diferencia de presión dijimos? 90, porque acá es 120, 30, 90. En diástole, ¿cuánto? Acá es 80, acá es 70. Entonces, la sangre va a pasar tanto en sístole como en diástole. ¿Vamos a auscultar soplo, sí o no? Sí. ¿En sístole o en diástole? Ambos. Entonces, ¿qué tipo de soplo va a ser? Soplo continuo, tanto en sístole como en diástole. De hecho, esta cardiopatía se llama conducto arterioso persistente y el soplo característico es un soplo continuo. Esta cardiopatía se llama comunicación interventricular. ¿Qué tipo de soplo va a tener? Holosistólico. ¿Por qué? Porque el soplo ocurre en toda la sístole. En diástole, ¿por qué no pasa sangre? Porque la diferencia de presión son iguales. Ahora, ¿por qué no voy a escuchar un soplo de una comunicación interauricular? Porque las presiones son muy bajas. Ya cuando veamos cardiopatías congénitas, vamos a ver que una comunicación interauricular sí tiene soplo, pero el mecanismo de producción del soplo es diferente. Es otra la explicación fisiopatológica de por qué el paso de sangre de acá a acá produce soplo. Pero no es por el paso de sangre, es por otro mecanismo fisiopatológico, ¿vale? Entonces, no se olviden las diferentes presiones en las diferentes cavidades del corazón. Lo más que tienen que recordar es que las presiones en diástole en los ventrículos es 0, que las presiones del lado izquierdo siempre son mayores al lado del derecho, ¿vale? Tanto en atrio,
En alto, si bien la diferencia de presión es muy poco, en ventrículos en sístole es mucha diferencia de presión, al igual que entre aorta y pulmón. ¿Vale? Esto es más de lo que ya hemos visto, primer ruido y segundo ruido, primer ruido, segundo ruido y otra vez primer ruido. Sístole, diástole. ¿Cómo están las válvulas? ¿Qué válvulas están cerradas? ¿Qué válvulas están abiertas? Es nada más para que lo sigan repasando. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que repasar es qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco siempre se expresa en minutos. En los adultos, por ejemplo, el gasto cardíaco promedio es más o menos 5 a 6 litros por minuto. Es la cantidad de sangre que debe expulsar cada ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo. Diferente a la fracción de eyección. La fracción de eyección, como lo dice acá en la definición, es el porcentaje de volumen ventricular que es eyectado durante la contracción ventricular. ¿Qué significa? Que la fracción de eyección normal debe ser siempre mayor a 55%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un ventrículo izquierdo que tiene 100 mililitros de sangre en la fase diastólica final, en la telediástole, ¿cuánto tiene que expulsar? Más de 55 mililitros. Si expulsa menos de 55 mililitros, entonces ese ventrículo tiene una disfunción ventricular, no está expulsando la adecuada cantidad de sangre. Eso es fracción de eyección. Un corazón normal o un ventrículo normal tiene que expulsar mayor al 55% de su volumen total. Es decir, que si tiene 100 mililitros, tiene que expulsar más de 55 mililitros. Si expulsa menos, tiene disfunción sistólica, ese ventrículo está fallando, ¿verdad? Esto ustedes siempre lo van a ver en un reporte de ecocardiograma. Fracción de expulsión, o también se llama FERI, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, sobre todo es el que más se mide. ¿Cuánto tiene que ser? Igual o mayor a 55%. Por eso decíamos en una parte que los ventrículos, después de la fase sistólica, después de la contracción, nunca se quedan vacíos, siempre tienen volumen telediastólico desigual. Jamás un ventrículo se va a quedar sin volumen. Incluso después de la sístole, después de haber expulsado la cantidad de sangre correspondiente, siempre va a tener un volumen telediastólico residual. ¿Qué es el volumen latido? Es la cantidad de sangre expulsada por el corazón en cada contracción. ¿Cuánto tiene que ser? Mayor al 55%. ¿Vale? Férica, se llama fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, que es nada más esto de acá, fracción de eyección. Ya sabemos que es una función ventricular sistólica y también algo que tienen que saber que es una reserva cardíaca. Decíamos que el gasto cardíaco en determinadas, o el valor normal del gasto cardíaco es más o menos 5 litros por minuto. Es el gasto cardíaco normal. Pero en determinadas circunstancias, cuando uno hace ejercicio, cuando uno está haciendo algún deporte, entonces el gasto cardíaco va a incrementar. Ya no va a ser 5, puede ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 litros por minuto. A eso se llama reserva cardíaca, que es la capacidad que tiene el corazón de aumentar el gasto cardíaco en determinadas circunstancias, sobre todo con el ejercicio. ¿Vale? Eso es reserva cardíaca. ¿Qué es postcarga y qué es precarga? Ahí la definición de postcarga dice resistencia vascular que se opone a la contracción ventricular durante el vaciamiento del corazón. ¿Qué sería o cómo, qué patología se les ocurre para incrementar una postcarga al ventrículo derecho con esta definición? Aterosclerosis. ¿Otra cosa? Estenosis. Que esta válvula no se abra de manera correcta. Imagínense que esta válvula, su apertura está limitada. Entonces este ventrículo le va a costar expulsar la cantidad de sangre que tiene a través de esta válvula estenótica. Tiene una postcarga incrementada. ¿Qué más? Una hipertensión pulmonar.
Decíamos que la presión sistólica de la arteria pulmonar es más o menos 30. Hay pacientes que tienen hipertensión pulmonar, que su presión sistólica está incrementada 40, 50, 60, que tienen una postcarga incrementada, ¿verdad? ¿Qué sería o qué patologías incrementarían la postcarga del ventrículo izquierdo? Estenosis de la válvula aórtica. ¿Qué más? Hipertensión arterial sistémica. Incrementaría la postcarga del ventrículo izquierdo, ¿vale? Ahora, el ventrículo izquierdo es un ventrículo que está diseñado para soportar sobrecarga de presión. Es decir, un paciente que tiene hipertensión arterial sistémica, el ventrículo izquierdo, como es un ventrículo diseñado para soportar sobrecarga de presión, no va a entrar en disfunción rápidamente. En cambio, el ventrículo derecho es un ventrículo derecho que no está diseñado para soportar presión. Es decir, un paciente con hipertensión pulmonar va a hacer falla cardíaca derecha más rápido que un paciente que tiene hipertensión arterial sistémica. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es un ventrículo diseñado para soportar presión. El ventrículo derecho es un ventrículo que no está diseñado para soportar presión. Es decir, que hace falla cardíaca rápidamente en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, en los pacientes que tienen estenosis de la válvula pulmonar. Ahora, al revés, este ventrículo derecho no soporta presión, pero sí soporta sobrecarga de volumen. Es decir, si este ventrículo está diseñado para manejar una cantidad, un ejemplo, 100 mililitros de sangre, pero de repente le llega a 110 o 120 o 130, entonces este ventrículo se adapta. ¿Por qué? Porque es un ventrículo diseñado para soportar sobrecarga de volumen, pero no soporta sobrecarga de presión. El ventrículo izquierdo al revés. El ventrículo izquierdo soporta presión, pero no soporta volumen. Es decir, que este ventrículo izquierdo puede entrar rápidamente en falla cardíaca si de repente está acostumbrado a manejar 100 mililitros, pero de repente le llegan 110 o 120 o 130. Entonces este ventrículo va a entrar en falla cardíaca más rápido que el ventrículo izquierdo si ambos están sometidos a sobrecarga de volumen, ¿vale? Entonces, en resumen, ventrículo izquierdo soporta bien presión, pero no soporta volumen. El ventrículo derecho soporta bien volumen, pero no soporta presión. Es por la configuración. El ventrículo izquierdo tiene más fibras circunferenciales, también tiene fibras longitudinales, también tiene fibras radiales. En cambio, el ventrículo derecho tiene más fibras solo longitudinales. No tiene tantas fibras circunferenciales y tampoco radiales, ¿vale? En caso de, por ejemplo, la patología que vimos anteriormente, el conducto arterioso persistente, ¿esa patología aplicaría de la misma manera ambas cavidades, por presión y por volumen? ¿O cómo sería esa patología? Un conducto arterioso permeable, que es este de acá, que es una comunicación. Mira, fíjate, la explicación es así de fácil. Tengo acá un conducto arterioso. Dijimos que la sangre va a ir de aorta pulmonar, ¿no? Sí. Ahora, la sangre, hagamos de cuenta que el gasto cardíaco decíamos que es 5 litros, ¿verdad? 5 litros por minuto. Entonces, este ventrículo que en un determinado momento está manejando 5 litros por minuto, pero la sangre de acá pasa acá. Entonces, la sangre que debería llegar acá a 5 litros ya no va a ser 5 litros, va a ser 6 o va a ser 7. ¿Por qué? Porque está pasando sangre extra de acá a acá, ¿verdad? Entonces, este ventrículo que está diseñado para manejar 5 litros, en un momento ya no tiene 5 litros, tiene 6 o tiene 7. Entonces, este ventrículo, al no estar diseñado para soportar sobrecarga de volumen, puede entrar en falla cardíaca, ¿no? Lo que me refería, doctor, era, por ejemplo, el ventrículo derecho no está tan adaptado a presiones y el ventrículo izquierdo no está tan adaptado a volumen. En casos de un conducto arterioso persistente, ¿afecta ambas cavidades? No, solo a las izquierdas. Solo a las izquierdas con sobrecarga de volumen. Al derecho, en un inicio no le pasa nada, pero en etapas finales, estos pacientes que tienen conductos, si no se trata, van a tener hipertensión pulmonar. Entonces, al tener hipertensión pulmonar, le estás dando sobrecarga de presión, ¿no? Entonces, en un inicio, solo sobrecarga de volumen al corazón izquierdo.
Y en etapas finales, haz de cuenta un conducto arterioso de un niño que tiene 3 años. 3 años ha estado viviendo con sobrecarga de volumen acá. Y de repente la presión pulmonar incrementa paulatinamente. Entonces, de manera progresiva también está incrementando la postcarga del ventrículo derecho. En etapas finales ya va a tener sobrecarga de presión del derecho. En esta cardiopatía, primero sobrecarga de volumen del izquierdo, etapas iniciales, 1 año, 2 años. Ya posterior a eso, sobrecarga de presión ya al ventrículo derecho. Bueno, contractilidad ya no lo vamos a repetir, la capacidad intrínseca del miocardiocito para cortarse en precarga o postcarga, ¿no? Entonces, hasta acá, un poco repasando algo de anatomía y fisiología cardiovascular. Y como en un principio dijimos, vamos a hablar mucho, pero mucho de electrocardiograma, ¿vale? Y acá una diapositiva de electrocardiograma. Ustedes saben que un electrocardiograma tiene cuadros pequeños y cuadros grandes, ¿verdad? Recordar que en sentido vertical el electrocardiograma mide ¿qué? Voltaje, ¿verdad? Y en sentido horizontal ¿qué mide? Tiempo. Y el tiempo se mide en segundos o en milisegundos. Y el voltaje se mide en milivoltios, ¿verdad? Entonces, un cuadradito pequeño en cualquier dirección, este cuadradito por ejemplo de acá, en este sentido un cuadradito pequeño es 1 milímetro, hacia arriba también es 1 milímetro. Entonces, 1 milímetro en sentido de tiempo es igual a 0.04 segundos. Es más fácil en milisegundos. ¿Cuánto es 0.04 segundos en milisegundos? 40 milisegundos. Es decir, que cada cuadradito pequeño, si yo estoy hablando de tiempo, va a ser 40 milisegundos, ¿vale? Mejor nos vamos a ir acostumbrando a hablar en milisegundos, siempre. Entonces, si un cuadradito pequeño de acá es 40 milisegundos, ¿cuántos son 5? 200 milisegundos, 10, 400, 7 cuadraditos, ¿cuántos son? 7 por 4, 28, 280 milisegundos, 9 cuadraditos, ¿cuántos van a ser? 360 milisegundos, súper fácil, ¿verdad? Entonces, en sentido horizontal, ¿qué es? Tiempo, y lo medimos más fácil en milisegundos. Cada cuadradito pequeño o cada milímetro es 40 milisegundos. 3 cuadraditos, ¿cuánto van a ser? 120, 4 cuadraditos, 160, 5 y así, 40, ¿no? Y es más fácil, por ejemplo, 11 por 4, 44, entonces en milisegundos, 440 milisegundos. Eso en sentido horizontal, tiempo. Y en sentido vertical, ¿qué es? Voltaje, ¿verdad? ¿Y cómo lo tenemos el voltaje? En milivoltios. Cada milímetro, que es acá es 1 milímetro, es 0.1 milivoltio. 10 cuadraditos, ¿cuánto van a ser? 1 milivoltio. 5, 0.5 milivoltios. 15, 1.5. 17 cuadraditos, 1.7, ¿verdad? Súper fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, la onda P, ¿qué dijimos que es la onda P? ¿Qué representa? Contracción auricular. La onda P es la regla de los 2.5. ¿Qué significa? Que no debe medir más de 2.5 hacia arriba y no más de 2.5 en sentido horizontal, ¿no? Entonces, directamente vamos a hablar en milisegundos. ¿Cuánto sería el milisegundo 2.5? ¿No? En milisegundos. 1, 2.5 acá en sentido horizontal, en tiempo. 100 milisegundos, ¿no? Entonces una onda P no debe de tener, mira, así. Si digo 2.5, 1, 2, hasta acá, ¿no? Entonces mi onda P debe ser acá. Ya si tengo una onda P, ya está normal, ¿no? ¿Cuánto mide acá esta onda P? 1, 2, 3, más de 3. Entonces ya es una onda P muy ancha, ¿no?
hacia arriba tampoco tiene que medir más de 2.5, 1, 2. Entonces mi onda P máximo es hasta ahí. Ya si yo tengo una onda P ahí, ya es anormal, ¿no? Entonces ya para hablar directamente cuando empecemos a ver el electrocardiograma, en sentido de tiempo, milisegundos. Cada milímetro, esto de acá es un milímetro. 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Un cuadradito pequeño, ¿no? Pues cada cuadradito pequeño, 40 milisegundos. ¿Ve? Y en voltaje, cada cuadradito pequeño, 0.1 milivoltio. 10 hace 1 milivoltio. ¿Vale? Pues vayan repasando esta parte también, ¿vale? Nos vemos en la siguiente clase. Estudio.